Buenas tardes, mi nombre es Laura Natalie Gómez Barriga. El día de hoy les voy a hablar acerca de los mercados financieros. El primer mercado es el mercado de capitales. El mercado de capitales es aquel al que acuden los agentes del mercado tanto para financiarse a medio y largo plazo, que son superior a 18 meses, como para realizar inversiones. Al negociarse activos a más largo plazo que el mercado monetario incorpora un mayor riesgo. Este mercado se caracteriza y se diferencia del mercado monetario en dos aspectos. El primer aspecto es el riesgo, que es el grado de riesgo de los emisores. En el mercado de capitales se extiende a un gran número de agentes: emisores públicos con garantía del Estado, emisores con alto nivel de riesgo, compañías con diferentes calificaciones crediticias o estados con diferentes niveles de riesgo. El segundo es la liquidez. Mientras que los títulos emitidos del mercado monetario eran plenamente líquidos, en los mercados de capitales hay una gran diversidad de liquidez, desde títulos de fácil colocación en el mercado secundario hasta títulos cuya estrategia habitual sea mantenerlos hasta vencimiento. Este mercado se divide también en tres mercados. Es el mercado de renta fija, que en este mercado se negocian títulos de renta fija como bonos, letras, etc. Y por tanto su poseedor es un acreedor de la empresa emisora. Por eso también se conoce como mercado de crédito. En los mercados de renta variable, el poseedor de una acción está comprando una parte de la compañía. Por tanto, los poseedores de los activos de renta fija o de acciones tienen una posición jurídica distinta, y esto se verá reflejado en las obligaciones que cada uno debe afrontar ante un evento crediticio. Las diferencias son notables. El segundo son los mercados de renta variable. En el mercado donde se negocian acciones, conocidos como la bolsa, para ellos las empresas que cotizan en bolsa dividen su capital en partes, y a eso es a lo que denominan acciones, que son las participaciones en el capital de la empresa. Las empresas pueden optar por poner todo o parte de sus acciones, que es el capital, a la venta, normalmente mediante una oferta pública de venta. Por lo que respecta al mercado de renta variable, un indicador que se utiliza habitualmente para medir la importancia es la capitalización bursátil de los valores negociados en relación con el Producto Interno Bruto. No obstante, los índices bursátiles de cada país es el baremo más usado en este mercado. Y el tercero es el mercado de crédito y derivados. Son mercados derivados de otros mercados. Es por eso que se conoce a los productos que se negocian en estos mercados como derivados financieros. Los derivados pueden tener como activo subyacente activos tan diferentes como una acción, un bono, un tipo de interés o una materia prima. Al ser un mercado tan amplio y con tanta variedad de productos, a veces se les clasifica de forma separada de los mercados de capitales. El segundo mercado es el mercado de divisas. El mercado de divisas o mercado cambiario es un mercado que se caracteriza por el libre cambio de divisas, es decir, su objetivo principal es el de facilitar el comercio internacional y la inversión. En ese espacio físico virtual se fija el precio de cada moneda denominado tipo de cambio. Dicha cotización depende exclusivamente de la oferta y demanda de los participantes. Cabe precisar que en el mercado cambiario no se negocia solo efectivo, por el contrario, también se comercializan depósitos registrados en instituciones financieras o documentos que otorguen el derecho a cobrar una cantidad de dinero. Este mercado ayuda a realizar compras y ventas de empresas de diferentes países sin que ellos compartan la misma moneda. Por ejemplo, se permite que una empresa de Estados Unidos importe productos europeos y pague en euros, aunque los ingresos de esta empresa sean en dólares. Para conocer el valor de una moneda con respecto a otra se utiliza el conversor de divisas. El mercado de divisas es relativamente joven. Comenzó a formarse en 1970, en el momento en el que se estableció tipos de cambios flotantes aboliendo el tipo fijo establecido en 1944 en Bretton Woods, que tenía como base la onza de oro. El mercado de divisas es único debido al volumen de transacciones, la liquidez extrema del mercado, el gran número de variedad de los intervinientes en el mercado, su dispersión geográfica, el tiempo en que se opera, que son 24 horas al día, excepto los fines de semana, la variedad de factores que generan los tipos de cambio y el volumen de divisas que se negocian internacionalmente. Este también cuenta con algunos instrumentos
que son las operaciones al contado de divisas, que son la compraventa de divisas en las que el tiempo que transcurre no supera más de los 2 días hábiles. La segunda son las operaciones a plazo de divisas, que son las operaciones de compraventa de divisas en las que la cantidad y el precio de las divisas se fijan en el momento de la contratación, pero la entrega de las mismas se realiza en un momento fijado en el contrato. Las operaciones a plazo representan el 70% del total de las operaciones realizadas. Y el tercero son los derivados financieros, que cuenta con 5 derivados, que es el primero es la opción financiera de divisas, que es el contrato que da el derecho, no la obligación, a intercambiar una divisa por otra a una tasa determinada en una fecha concreta. El segundo son los futuros de divisas, que es un intercambio de divisas en una fecha determinada bajo una tasa ya acordada. El tercero es el contrato no negociado de divisas, que es un contrato generalmente negociado transterritorialmente que se liquida tras la base de las distintas monedas. El cuarto son los futuros a plazo, que es un intercambio de una divisa por otra a la tasa de un día futuro predeterminado. El quinto es el swap de divisas, que es un contrato que se caracteriza por la peculiaridad de comprar y vender una cantidad de divisas y de revender y recomprar las divisas a una tasa determinada en una fecha concreta. Cuenta también con unos factores que son el factor económico, en el que se incluye la inflación, también la inflación subyacente, el déficit público, el Producto Interno Bruto, el desempleo, etc. También se ve el factor político, que es el de la política monetaria como tal del país. Y el factor psicológico, debido a los rumores, este último parece tener una menor importancia, pero no es así. Por ejemplo, el 23 de abril del 2013, un rumor de atentado en la Casa Blanca vía Twitter hizo tambalear la bolsa de Wall Street durante algunos minutos y los índices llegaron a caer más del 1%. También tiene unas características, estas características del mercado Forex destacan como tal la gran escala, que se reporta un gran número de operaciones de intercambio de moneda alrededor del mundo, configurándose el que es considerado el mayor mercado financiero. El segundo es la variedad, que participan muchos tipos de actores, desde entidades internacionales hasta personas naturales que se acercan a una casa de cambio. Asimismo, se ofrece una alta gama de activos financieros, forwards, opciones, entre otros. El tercero es la agilidad, que es fácil comunicar al demandante con el oferente. Las transacciones pueden realizarse por diversos medios como la ventanilla del banco o a través de una computadora. Y el cuarto es la utilidad, que permite satisfacer la necesidad de los agentes por una moneda en particular. Esto es importante, por ejemplo, si las partes que han cerrado un contrato no se encuentran en el mismo país. En ese caso, normalmente el computador deberá adquirir divisas extranjeras. Cuenta también con unas instituciones. Las principales participantes son los bancos comerciales, que estos son intermediarios financieros que permiten transar divisas a sus clientes, además realizar compras y ventas de monedas en la administración de sus depósitos, buscando mantener, por ejemplo, un porcentaje de dólares. El segundo son los bancos centrales, que son las autoridades monetarias de cada país. Dichas entidades intervienen para evitar fuertes fluctuaciones en el tipo de cambio. Para ello cuentan con instrumentos de política monetaria como certificados de depósito, ver relación entre política monetaria y mercado de divisas. El tercero son las empresas, que acuden al mercado cambiario para comprar y vender divisas. Por ejemplo, pueden ser importadores que necesiten adquirir moneda extranjera para pagar a sus proveedores. Y por último está la casa de cambio, que permite al público cambiar parte de su capital de una divisa a otra, realizar transacciones en efectivo. El tercer mercado es el mercado de opciones. Un mercado de opciones es aquel mercado en el que se negocian derivados financieros. En este, 2 o más agentes se comprometen a comprar y a vender respectivamente una cantidad de un activo subyacente a un precio y a una fecha determinada. En la negociación de opciones, cada una de las partes tiene un papel que se apoya en la contrapartida. De esta forma, el adquiriente de la opción compra un derecho, nunca se obliga a ejercerlo, sobre el activo en una fecha determinada entre las partes y a un precio de ejercicio o strike. Para hacernos una idea, es el precio al que la parte vendedora tendrá que vender el activo, indiferentemente de la cotización o valor del mismo en ese momento. A su vez, el comprador puede ejercer el derecho o dejar pasar la oportunidad de comprar ese activo al precio que determinó y en el pasado en el contrato.
Estos contratos o productos financieros pueden existir para todo tipo de activos, desde materias primas hasta índices bursátiles, valores de fondos públicos inmobiliarios, utilizándose como elemento de cobertura y de inversión en la mayoría de los casos. En el caso de las opciones aparece la primera de la opción. Esta representa el precio o consideración que el comprador paga al vendedor a cambio de tener derecho de compra del activo subyacente durante el tiempo pactado. La misma es el dinero por el que el comprador adquiere el derecho, pero no la obligación, de comprar un activo mientras el vendedor cobra la prima a cambio de estar sujeto a los intereses de ejecución por parte del adquiriente. ¿Cómo funciona este mercado? Bueno, el sistema de funcionamiento de las opciones es sencillo. Existen llamadas opciones call, que son las opciones de compra, y las opciones put de venta. Dependiendo de las situaciones de cada agente y la decisión que tome, podemos encontrar diferentes circunstancias. Como lo son la compra de opciones de compra, que da derecho al comprador a adquirir un determinado activo, para ello a un precio de ejercicio durante o antes del vencimiento, de esta forma a cambio del pago de una prima, teniendo pérdidas limitadas y ganancias ilimitadas. El segundo es la venta de opción de compra, que es obliga al vendedor a vender un determinado bien, pero siempre al precio pactado ante el vencimiento de un precio fijado. Tiene pérdidas ilimitadas y ganancias limitadas en la prima. El tercero es la compra de opción de venta, que da al comprador el derecho de vender el activo subyacente al precio fijado previamente antes o en el vencimiento. Tiene pérdida limitada a la prima y ganancias ilimitadas. Y el último es la venta de opción de venta, que el vendedor está obligado a comprar un determinado activo al precio convenido, tiene ganancias limitadas en la prima y pérdidas ilimitadas. El cuarto mercado es el mercado de futuros. Los mercados de futuros consisten en la realización de contratos de compra o venta de ciertas materias en una fecha futura, pactando en el presente el precio, la cantidad y la fecha de vencimiento. Actualmente estas negociaciones se realizan en mercados bursátiles. Nacieron originalmente en el siglo XIX con la denominación de forwards o de mercados a futuro, con el objetivo de proteger a los productores de materias primas en un mercado caracterizado por épocas y concentración de la oferta de cosecha y por precios muy variables a lo largo del año que restaban atractivos a la labor. Las consecuencias de estos contratos fueron evidentes. Imaginemos que pacto la compra de un kilo de maíz en 50 céntimos con fecha de vencimiento el 31 de marzo del 2012. Se supone que al llegar a esta fecha deberé pagar lo acordado, pero puede pasar varias cosas. La primera es que el precio sea muy similar al pactado, y cuyo caso no debería haber mayores problemas. La segunda es que el precio real de esa fecha sea inferior al pactado, momento en el que me habré comprometido a pagar el kilo a un importe mayor del real. Y la tercera es que el precio sea superior al pactado y por tanto una vez comprado puedo vender el kilo de maíz en el presente obteniendo un beneficio de la operación. El vendedor también corre riesgo, evidentemente, aunque en cualquier caso este riesgo es compartido por ambos y los incumplimientos pueden venir de ambos lados. Se necesita una gran confianza entre las partes, pues si antes del vencimiento se ve una evolución de precios poco favorable, es necesaria la cooperación de ambas partes para adelantar la entrega o para tomar algún tipo de medida para reducir el impacto de la variación de precios antes de que se rompa el acuerdo. Todo esto ha hecho que los mercados a futuro pasen a ser mercados de futuro, es decir, que se introduzca el mercado organizado que trate de garantizar las condiciones de la negociación y el cumplimiento de los contratos. Esto se realiza en gran parte gracias a las denominadas cámaras de compensación. Esta cuenta con una especulación. Con el ejemplo citado se ve claramente la atractiva que puede ser la operación en el mercado especulativo. Claro que no es el mercado en sí el que especula, sino los inversores. De esta manera encontramos dos tipos de figuras: aquellos que participan en el mercado de futuros para protegerse del riesgo en una actividad sometida a las altas variaciones de precios, y aquellos inversores que asumen el riesgo con la perspectiva de obtener beneficios futuros. Los mercados a futuros no solo se realizan en torno a las materias agrícolas, sino también a activos financieros, minerales, divisas, etc. Y la liquidación no tiene por qué realizarse al vencimiento. De hecho, cada vez es más extraño que esto pase.
Antes de dicha fecha, el inversor puede realizar una liquidación adelantada realizando operaciones a futuro inversas. En cada palabra, vendiendo cada cuando se es comprador o viceversa. De esta manera se intenta minimizar el impacto de las fluctuaciones de precio, algo que puede requerir de una atención continua a la evolución de los mismos. El quinto mercado y el último son los mercados de bonos. El mercado de bonos es un mercado financiero en el que los inversores compran y venden bonos. En la práctica, hoy en día, esto se gestiona mayoritariamente de forma electrónica. ¿Qué tipo de mercados de bonos hay? Hay dos tipos principales de mercados de bonos. Son los mercados primarios en los que las empresas pueden vender nueva deuda y los mercados secundarios en los que los inversores pueden comprar y revender los últimos títulos de deuda. Las empresas suelen emitir esa deuda en forma de bonos. En estos mercados también se negocian letras, pagarés y papeles comerciales. El objetivo de los mercados de bonos es ayudar a las empresas privadas y a las entidades públicas a obtener financiación a largo plazo. Los Estados Unidos representan el 44% del mercado de bonos a nivel mundial, debido a la estabilidad de los bonos gubernamentales estadounidenses y de algunos internacionales. A menudo se contrasta con ellos otros bonos para ayudar a determinar la cantidad de riesgo crediticio. Esto se debe a que los rendimientos de los bonos del Estado de países con poco riesgo, como son Estados Unidos, Gran Bretaña o Alemania, se consideran tradicionalmente libres de riesgo de impago. Otros bonos denominados en estas diversas monedas ofrecen mayor rendimiento, ya que los prestatarios tienen una probabilidad de impago que estos gobiernos centrales. Los mercados de bonos suelen cumplir una función secundaria útil para revelar los cambios en los tipos de interés. Esto se debe a que los valores de los bonos están inversamente relacionados con los tipos de intereses que pagan. Esto ayuda a los inversores a medir cuál es el verdadero coste de obtener financiación. Las empresas que se perciben como más arriesgadas tendrán que pagar tipos de interés más altos por sus bonos que las empresas que se creen que tienen un crédito y una capacidad de reembolso fuertes y estables. Cuando las empresas o entidades gubernamentales son incapaces de realizar un pago parcial o total de sus bonos, esto se convierte en un impago. Cuando una empresa o un gobierno necesita conseguir dinero y no quiere emitir acciones, puede vender bonos. Son contratos que los emisores, que son los prestatarios, hacen con los inversores, que son los que funcionan como prestamistas. Cuando los inversores cobran los instrumentos, prestan dinero a la organización emisora, que son la empresa o el gobierno. El emisor del bono promete devolver la inversión original junto con el interés en el futuro. Los bonos negociados en estos mercados tienen muchos elementos en común, sea cual sea el tipo de mercado que representen. Todos los bonos tienen un valor nominal. Se trata de la cantidad de dinero a la que se valorará un bono cuando venza y la cantidad en la que se basa el pago de los intereses. También tiene tipos de cupón que representan los tipos de interés con el emisor de bono. Paga en sus pagos de interés. Las fechas de los cupones resultan ser los momentos en los que el emisor abonará los pagos de interés. Los precios de emisión son las cantidades por las que el emisor vende el bono en primer lugar. La fecha de vencimiento resulta ser la fecha exacta en la que se reembolsa el bono. En ese momento el emisor del bono pagaría el valor nominal del bono al tenedor del mismo, aunque el tenedor de un bono puede conservarlo hasta su vencimiento. A menudo no es así. Muchos inversores los compran y venden con los mercados de bonos según sus necesidades. Es posible vender un bono con una prima cuando el valor del mercado es mayor que el valor nominal y original. Los inversores también pueden venderlos con un descuento respecto a su valor nominal original cuando el precio del mercado disminuye. Muchas gracias. Estos fueron los 5 mercados financieros. Feliz tarde.